Mire, ya no me ando con rodeos, porque a los 83 años el tiempo no camina, vuela, y una ya no está para limosnear ni el aire que respira. Hay una soledad que cala más hondo que el frío de enero en la sierra, y es esa de estar rodeada de gente, con el escándalo de las risas y los platos, pero sintiéndose como un mueble viejo arrumbado en la esquina, uno que ya ni se limpia porque total, ahí ha estado siempre. Si tienes el valor de sentarte un momento conmigo y escuchar estas verdades que pocos se atreven a decir, deja tu like y suscríbete. Aquí siempre hay un lugar para ti. Porque fíjese bien, el respeto no se implora con gritos ni con sombrerazos, se conquista con el peso de un silencio bien puesto, de esos que dicen más que 1000 reclamos. La mesa del domingo siempre ha sido mi orgullo, con ese mantel de encaje que mis dedos, entonces jóvenes y ágiles, bordaron puntada tras puntada bajo la luz de una vela. Recuerdo el aroma del hilo de algodón y el sonido rítmico de la aguja. Pero ahora ese mismo mantel parece invisible bajo los celulares y las llaves de los coches que mis nietos avientan sin cuidado. Me siento ahí, con la espalda derechita, viendo cómo las voces de mis hijos me atropellan, hablando de deudas, de trabajos que no entiendo y de viajes a los que ya no me invitan. Yo trato de meter mi cuchara, de contarles que el rosal ya dio botones o que el cartero me preguntó por ellos, pero mis palabras se deshacen en el aire como el humo de un cigarro, asfixiadas por el estruendo de una familia que me ve, pero no me mira. Ahí estaba yo, con el plato servido de ese mole que me tomó 2 días tatemar, sintiendo el calor de la vaporera todavía en mis palmas, pero el sabor se me amargaba en la lengua. Veía las espaldas de mis nietos, encorvadas sobre esas pantallitas brillantes, construyendo una muralla digital que ni el mejor de mis abrazos podría atravesar. Abuela, pásame la sal, me dicen sin levantar la vista, como si mi única función fuera ser un salero con patas o un adorno más de la cocina. El reloj de pared, ese de madera que mi difunto marido aceitaba cada mes, marcaba los segundos con una indiferencia que me dolía en el pecho, recordándome que estaba perdiendo mi tarde tratando de encajar en una plática donde yo era, simplemente, el fantasma que servía el café y limpiaba las migajas. A mi lado estaba el primo Arnaldo, pobre hombre, que con sus manos temblorosas intentaba, por 5ª vez en la tarde, contar aquella vieja historia de cuando estuvo en la frontera durante la guerra. Lo miraba con una mezcla de lástima y coraje, porque él seguía esforzándose, alzando la voz cada vez que alguien lo interrumpía con un bostezo o un «ya sabemos, tío», ya lo dijo. Arnaldo buscaba una validación que ya nadie en esa mesa estaba dispuesto a darle, y su esfuerzo se sentía patético, como un perro viejo que mueve la cola esperando una caricia que nunca llega. En sus ojos nublados por las cataratas vi mi propio reflejo y me dio un vuelco el corazón. Entendí que si seguía intentando ser parte de ese ruido, terminaría igual de rota y humillada. En ese preciso momento, mientras el sonido de los cubiertos chocando contra la porcelana me taladraba los oídos, tomé una decisión que me cambió la sangre. Decidí que prefería ser una ausencia que hiciera ruido por su vacío, antes que una presencia invisible que se marchitaba por falta de atención. Miré a mi hija mayor, que reía a carcajadas de algo que leyó en su teléfono, y comprendí que mi independencia no iba a nacer de una pelea, sino del desapego más absoluto. Ya no iba a competir con el Wi-Fi ni con las prisas de la vida moderna. Si ellos no tenían tiempo para mi voz, yo no tenía por qué entregarles mi paciencia,
ni mis mejores anécdotas. Me quedé quieta, observando el vapor que salía de las tortillas, sintiéndome extrañamente ligera, casi como si estuviera flotando sobre el caos. El incidente que lo detonó todo fue tan simple que parece mentira, pero así son las cosas que nos rompen o nos salvan. Mi nieto más chico me empujó el brazo sin querer para alcanzar un vaso de refresco, y ni siquiera pidió perdón, solo siguió hablando de un videojuego con su primo. Sentí el frío del hielo contra mi piel y el peso de su indiferencia como una losa de cemento sobre mis hombros. En ese instante supe que me veían como una carga, como alguien a quien hay que tolerar por compromiso, pero no como una persona con alma y sabiduría. Me sentí un estorbo en mi propia casa, en la mesa que yo misma compré con el sudor de mi frente, vendiendo tamales en la plaza cuando las vacas estaban flacas. Esa sensación de ser un bulto innecesario es un veneno que te va matando por dentro, más que cualquier enfermedad de la edad. Te hace pensar que quizá tengan razón, que ya se te fue el tren y que lo mejor es quedarse calladita para no molestar. Pero mi espíritu, que ha aguantado terremotos y pérdidas que ellos ni se imaginan, se rebeló con una fuerza que me sorprendió hasta a mí. No soy un mueble, me dije, soy María, y si este lugar ya no es mi hogar emocional, tendré que construir uno nuevo dentro de estas 4 paredes. Lo que descubrí después de tocar fondo me devolvió la vida de una forma que no esperaba. Si esto que te cuento te resuena, verifica que tu like ya esté en el video para que otros también encuentren este camino. A veces los hijos, con su buena voluntad que parece cárcel, sugieren que una debería estar en un asilo, donde te cuiden mejor y tengas actividades con gente de tu edad. Esa frase me suena a despedida, a querer sacudirse el polvo de una responsabilidad que les pesa. He visto esos lugares, donde el olor a desinfectante y el silencio de pasillo de hospital te roban la poca alegría que te queda. Son prisiones de lujo, donde te dictan a qué hora comer y a qué hora dormir, como si una ya no tuviera voluntad propia. Mi casa, con sus grietas y sus recuerdos, es mi último fuerte, y no iba a permitir que me convencieran de que mi tiempo de decidir sobre mi propia vida ya se había terminado para siempre. La agenda de los demás siempre es más importante que nuestro ritmo lento. Se desesperan porque camino despacio o porque tardo en encontrar las llaves en la bolsa, y esa prisa ajena se siente como una bofetada constante. Me cansé de pedir permiso para existir a mi velocidad, de sentir que mi mera presencia arruinaba el flujo rápido de sus vidas perfectas de oficina y gimnasio. En ese comedor, rodeada de mi propia sangre, me sentí más sola que nunca, atrapada en un guión donde yo solo tenía líneas de extra. Pero la soledad, cuando una la abraza por elección, se convierte en una herramienta muy poderosa. Es como un escudo de hierro que te protege de los desprecios involuntarios de los que más quieres. Me levanté de la silla con una calma que no sentía hace décadas, dejando mi plato todavía a medias, con el mole apenas probado. No dije una sola palabra, no pedí permiso. Simplemente tomé mi plato y mis cubiertos con una dignidad que dejó a todos callados por un segundo, aunque pronto volvieron a su ruido habitual. Caminé hacia la cocina sintiendo el roce de mis pantuflas contra el piso de mármol frío, un sonido que me devolvió el sentido de la realidad. Puse el plato en el fregadero con cuidado, sin hacer ruido, saboreando el misterio que mi partida repentina estaba creando,
aunque ellos tardaran unos minutos en notar que mi silla ya estaba vacía de contenido. Ese acto de autoexclusión deliberada fue mi primer paso hacia la libertad absoluta. Salí a la baranda, donde el aire de la tarde todavía conservaba el olor de la lluvia reciente y la tierra mojada. Me senté en mi mecedora, esa que rechina con un ritmo que me arrulla, y abrí un libro de poemas que tenía años queriendo terminar. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando que nadie me hablara, ni buscaba la aprobación de nadie para sentirme viva. La calle se veía hermosa, con sus luces amarillas encendiéndose una a una, y el sonido de los coches a lo lejos era una melodía mucho más honesta que las pláticas forzadas de la mesa.